cordial saludo, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es Jorge Alonso García Franco. Pertenezco al grupo 19, Semiología Radiológica, Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, cuarto semestre, bajo la asesoría de nuestro tutor Alexander Murillo Cañizales, diciembre del 2023. En esta unidad vamos a hablar un poco de la física de la resonancia magnética. Para esto es importante conocer qué es el movimiento spin. Entonces, como sabemos, la resonancia magnética trabaja sobre los protones de hidrógeno, siendo esta una de las moléculas que más encontramos en las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, para saber qué es el movimiento spin, es simplemente el movimiento que hace la molécula de hidrógeno, ¿sí? Ese sería el movimiento spin, y como podemos ver, estamos mirando que nuestros protones apuntan a diferentes lados. Entonces esto se le conoce como el movimiento de spin en este caso de los protones de hidrógeno. También necesitamos saber qué es el movimiento de precesión. Entonces el movimiento de precesión se da cuando yo someto un cuerpo a un alto campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Mis protones van a sufrir dos fenómenos. Uno, que es alineación, ¿sí? Como podemos ver, entonces ellos empezarían a alinearse, ¿sí? Norte a sur, y podemos mirar que se alinean unos más hacia esa parte que otros hacia este lado. A esto se le conoce como movimiento paralelo. Entonces los que quedan en mayor cantidad son los paralelos, que son de menor energía, y los que son menos son los antiparalelos, que son de mayor energía, dado pues que para el magnetismo necesitan mayor energía para estar en antiparalelos. ¿Y qué es el movimiento de precesión? Se da cuando entonces este fenómeno, cuando someto mi cuerpo a grandes campos magnéticos, entonces el protón sigue haciendo su movimiento de spin, ¿sí? O sea, él seguiría rotando normal, y el movimiento de precesión sería el que empezaría a hacer este campo magnético de izquierda a derecha. Este sería el movimiento de precesión, pero mi protón igual sigue teniendo su movimiento de spin. Aparte de esto, también vamos a hablar de magnetización longitudinal y transversal. Entonces, en este momento aún no tenemos magnetización longitudinal. Para que esto se dé, necesito someter a mis protones a una excitación por parte de una radiofrecuencia. En el momento en que yo excito mis protones, empiezan estos a alinearse simétricamente, o sea, me van a quedar la misma cantidad de protones paralelos como antiparalelos, y este mismo fenómeno empieza también a presentarse algo que se conoce como magnetización transversal. ¿Qué significa? Que en el momento en que yo excito mis protones con una radiofrecuencia, mi magnetización longitudinal pasará a 0 y empezará a aparecer la transversal hasta el máximo que yo lo excite con mi radiofrecuencia. Cuando dejo de ir, a esto se le conoce como protones en fase. En el momento en que yo dejo de excitar mis protones con radiofrecuencia, lo que empiezan es los que estaban antiparalelos a volver a ser paralelos, empieza a excitarse mis protones y empieza a desaparecer la parte longitudinal igual la transversal, y en esta pérdida de energía o desfase es cuando salen las frecuencias que adquiere la antena y las bobinas, y me darán una imagen biomédica. Agradezco a mis compañeros, a mis tutores en el apoyo para poder brindar este espacio educativo. Espero sea entendible. Muchas gracias por todo su apoyo. Cordial saludo, mi nombre es Laura Viviana Lozada Rodríguez, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP.
Bueno, en esta oportunidad vengo a socializarles un tema acerca de la función que cumplen los medios de contraste en los estudios de resonancia magnética. Los medios de contraste, como en todos los otros exámenes en donde se emplean medios de contraste, son utilizados para mejorar la visualización de estructuras normales o lesiones que se puedan captar mediante cualquier imagen. Esto se hace con el fin de ayudar a los médicos a diagnosticar condiciones médicas y a mejorar, como ya lo dije, la visualización de diferentes órganos que son específicamente solicitados por algún médico. También nos ayuda a especificar el recorrido, sí, como por decirlo, el tránsito, el camino que recorren los medios de contraste en los vasos sanguíneos o diferentes tejidos y demás. Tenemos que tener en cuenta que los agentes de los contrastes en los medios de los contrastes en los estudios de resonancia magnética cambian el ambiente magnético en sus alrededores inmediatamente. Esa alteración cambia la vía en la que siguen las moléculas de agua con respuesta al campo magnético del equipo de resonancia magnética. Cuando existe una alta concentración de estos agentes de contraste, como en un tumor, el cambio del comportamiento de las moléculas de agua producen más señal, ¿sí? Por lo que podemos visualizar que como que la imagen brilla, como que la imagen se vuelve más notoria que el resto de los tejidos. Entonces es de mucha importancia el empleo de esta ayuda como este tinte, este tipo de visualizador para este tipo de imágenes, tanto como en resonancia magnética, y pues también se emplea en tomografía. Bueno, continuaremos hablando acerca de la función de la jaula de Faraday. Nosotros tenemos el conocimiento de que todas las salas de rayos X y utilización de rayos X y obtención de imágenes diagnósticas, todas las salas son de diferente cobertura. Tenemos que las salas de rayos X están debidamente con su cobertura de plomo, que la sala de ecografías pues no necesita ningún tipo de protección, pero para la sala de resonancias tenemos la famosa jaula de Faraday. Esta jaula es una cobertura con placas y mallas de cobre en toda su totalidad, recubiertas en las paredes, puertas y ventanas de la sala en donde se va a ubicar el equipo resonador. La función principalmente de esta jaula es evitar que pasen ondas al interior de la sala de radiofrecuencias que provienen del exterior, bien puedan ser ondas telefónicas como de celulares, ondas de radio, ondas de internet como el wifi y demás, que en su momento de estar realizando un examen puedan modificar la visualización de la imagen o la captación de la imagen, ¿sí? Como en un equipo, en una sala de rayos X, es al contrario, para evitar que los rayos X dispersos, la ionización dispersa, salga por fuera de la sala. Lo que hacemos con el resonador, con la jaula de Faraday, es evitar a que otras ondas penetren a la sala y nos puedan modificar o dañar las imágenes que se están obteniendo a la hora de los estudios. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Daniela de la Torre Gómez, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta oportunidad, en la asignatura de Semiología, vengo a hablarles respecto a resonancia magnética y sus tiempos. Tenemos en primera instancia unos tipos, que es la relajación longitudinal o T1, la relajación transversal o T2, tiempo eco o TE y tiempo de repetición. En el tiempo de relajación longitudinal o T1 se refiere al tiempo que tarda la polarización de los núcleos de hidrógeno en recuperarse después de la excitación. Especifica qué tan rápido los núcleos de hidrógeno representan a su estado de equilibrio de alineación con el campo magnético principal.
El T1 es útil en la visualización de diferentes tipos de tejido y que puede proporcionar información sobre el estado fisiológico de los tejidos. El tiempo de relajación transversal o T2 se refiere al tiempo que tarda la señal de resonancia magnética en decaer después de aplicar un pulso de radiofrecuencia. Especifica qué tan rápido se disipa la energía almacenada en la orientación transversal de los núcleos de hidrógeno. El T2 es un parámetro importante para detectar diferentes enfermedades y lesiones. El tiempo de eco o TE es un parámetro utilizado en la secuencia de pulso de resonancia magnética e indica el tiempo que tarda en recogerse la señal después de aplicar un pulso de radiofrecuencia en la muestra. El tiempo de eco más corto captura señales que decaen más rápidamente como la grasa, mientras que en un tiempo de eco más largo capturará señales que decaen más lentamente como el agua o el tejido. En tiempo de repetición es otro parámetro utilizado en la secuencia del pulso de resonancia magnética y se refiere al tiempo entre un pulso de excitación y el siguiente. Especifica qué tan rápido se repiten los pulsos de radiofrecuencia en la muestra. El tiempo de repetición más corto permitirá una mayor sensibilidad a los cambios rápidos en la muestra, mientras que el tiempo de repetición más largo permitirá una mayor sensibilidad a los cambios lentos. En resumen, en radiología se utilizan varios parámetros de tiempo de relajación, como el T2, el T1 y el tiempo de eco o el tiempo de repetición, para obtener información sobre la estructura y la composición de los tejidos de imágenes de resonancia magnética. Estos parámetros son importantes para el diagnóstico y la evaluación de las enfermedades y lesiones en la práctica clínica. Les voy a hablar también de los tipos de antenas que se manejan en resonancia magnética. Tipos de antena de resonancia magnética. Las antenas pueden ser de transmisión o recepción, es decir, emiten la señal de radiofrecuencia y también reciben la señal de tejidos. Y también están las antenas de recepción, que solo reciben la señal emitida por los tejidos. La mayoría de las antenas son de este último tipo, de recepción. La antena es el elemento más fundamental que necesitamos en la resonancia magnética para transformar la señal recibida de los tejidos de la imagen. Estas pueden estar integradas en nuestro equipo de resonancia magnética, que se denomina antena de Bode, o pueden ser externas, que se colocan en la región anatómica que queremos estudiar. Son dispositivos utilizados para transmitir y recibir señales de radiofrecuencia de los equipos de resonancia magnética y son esenciales en la generación de campo magnético necesario para obtener imágenes detalladas del cuerpo humano. Pueden estar integradas en nuestro equipo de resonancia magnética, que se le denomina antena de Bode, y hay dos tipos de antenas que pueden ser lineales y de cuadratura. Las lineales son aquellas que recogen la información en un solo eje del espacio. El inconveniente que se tiene con estas antenas es que limitan el estudio a un solo plano. Tenemos el ejemplo de esta antena que se utiliza para las regiones anatómicas alargadas del cuerpo, como la columna lumbar, brazos y antebrazos. La otra que tenemos es la cuadratura. Esta recibe la señal de dos ejes del espacio y tiene la ventaja de tener una gran resolución espacial y realizar secuencias de cualquier plano del espacio. Tenemos un ejemplo que es la antena de la rodilla. A su vez, ser envolventes o superficiales. Las envolventes
son aquellas que rodean total o parcialmente la región anatómica a estudiar y la señal es homogénea en toda la zona. Por ejemplo, estas dos antenas son de rodilla y ambas son de cuadratura, pero esta es rígida y esta es flexible. En las antenas superficiales son aquellas que rodean, que solo recogen la señal en una oportunidad determinada y son 2/3 del diámetro de la antena, perdiéndose así la intensidad de señal según aumenta la distancia. Suelen ser antenas lineales para poder adaptarse a la anatomía del paciente. Este es un claro ejemplo para que la antena de la articulación temporomandibular se pueden utilizar filobius muy bajos y así tener un aumento de intensidad de señal y de resolución espacial. Se pueden combinar un número determinado de antenas para mejorar la relación señal-ruido. De esta manera se puede seleccionar el número de antenas necesarias dependiendo de la región a estudiar y estas antenas se denominan phase array. Este ejemplo es una antena de abdomen y pelvis y dependiendo de la repetición médica se le selecciona la parte superior e inferior de la antena para optimizar el estudio. Las antenas en resonancia magnética funcionan emitiendo pulsos de radiofrecuencia que se absorben por los tejidos del cuerpo y luego se reemiten. Estas señales se capturan mediante antena receptora y se procesan para crear imágenes detalladas de las estructuras internas del cuerpo. Es importante señalar que las antenas de resonancia magnética deben ser diseñadas y construidas específicamente para funcionar en su entorno. Deben tener una alta frecuencia de transmisión y recepción de señales para garantizar una calidad de imagen óptima. Además, deben ser seguras para el paciente y minimizar cualquier referencia electromagnética externa. En resumen, las antenas de resonancia magnética son componentes esenciales para la generación de imágenes detalladas del cuerpo humano y vienen en diferentes tipos y se utilizan para capturar y procesar las señales de radiofrecuencia necesarias para obtener imágenes claras y precisas. Muchas gracias.